What Paul, in essence, is praying here for the church Lo que el apóstol Pablo está orando en esencia para la iglesia, and what we should pray for ourselves and for each other que nosotros también debemos orar para nosotros y para cada uno de nosotros, is for us to be filled, es que nosotros seamos llenos okay, with the intimate and comprehensive knowledge con el conocimiento íntimo y comprensivo of God's love, del amor de Dios, because it's key porque es clave to living a fruitful para vivir una vida fructífera that glorifies God que glorifica a Dios and fulfills His purposes in our lives. y cumple sus propósitos en nuestra vida. To reinforce the principle, Para reforzar este principio, let me express it in the negative sense. debemos expresarlo en un sentido negativo. Independientemente Of not being filled with the intimate and comprehensive knowledge of God's love, de no haber sido llenados con el conocimiento íntimo y comprensivo del amor de Dios, we cannot no podemos live vivir a fruitful life una vida fructífera that will and also not glorify God y no glorificar a Dios nor fulfill His purposes in our lives. y tampoco no cumplir sus propósitos en nuestra vida. Our relationship with God Nuestra relación con Dios began with God comienza con Dios because we were conceived porque, in the eternal love of God. porque fuimos concebidos en el amor eterno de Dios. We were not only conceived in the eternal love of God, No solamente fuimos concebidos en el eterno amor de Dios, we were given birth fuimos alumbrados, nacimos by that love. por ese amor. That love conceived us, Ese amor nos concibió and that love gave birth to us. y ese amor nos dio vida, nos dio Luz. luz. And you say, wait a second, but I thought it was this, I thought we were conceived and we were given birth by the Spirit of God. Un momento, nosotros decimos un segundo, pero yo pensaba que nosotros fuimos concebidos por el Espíritu de Dios. And you're right. Y usted está en lo correcto. It's just that the Spirit of God and the love of God are one and the same. They're inseparable. Simplemente es que el Espíritu de Dios y el amor de Dios son uno y es lo mismo. Son inseparables. Here's chapter and verse for you, Romans 5:5. Capítulo y verso para usted, Romanos 5:5. The Apostle Paul says that the love of God El apóstol Pablo dice que el amor de Dios was poured into our hearts by the Holy Spirit. fue derramado dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo. Here's another scripture reference. Esta es otra referencia de escritura. 1 John 4:16. Primera de Juan 4:15. 4:16. 4:16. Sorry. God is love. Dios es amor. So God's being is defined as being of love. So, el ser de Dios es definido por como que es amor. And in the Gospel of John, Y en el Evangelio de Juan, chapter 4, verse 24, capítulo 4, versículo 24, Jesus, Jesús, the ultimate authority in defining who God is, la autoridad máxima en definir quién es Dios, he says God is spirit. dice Dios es espíritu. So is there a contradiction? ¿Hay alguna contradicción? No. No. So you were conceived by the Spirit of God. Tú fuiste concebido por el Espíritu de Dios, But God is love. pero Dios es amor. And the Holy Spirit pours out that love in our hearts. Y el Espíritu Santo derrama ese amor en nuestros corazones. So we were conceived and given birth by the love of God. Entonces, fuimos concebidos y vimos la luz por el amor de Dios. Therefore,
Por lo tanto, it requires requiere that we continue to develop, que continuemos desarrollando, grow, creciendo and mature y madurando in that same love. en ese mismo amor. This implies Eso implica a negative point un punto negativo. that when you and I cease, stop, Cuando tú y yo nos detenemos, paramos to live in that love, de vivir en ese amor, to walk in that same love de caminar en ese mismo amor that conceived us and gave birth to us, que nos concibió y nos dio a luz, we stay stagnant. nos estancamos, We sabotage saboteamos our own personal development, growth, and maturity. nuestro propio desarrollo, crecimiento y madurez. And instead of love reigning in our Y lives, en vez de que el amor llueve sobre nuestras vidas o reine en nuestras vidas, other issues begin to govern and control our lives. otros asuntos empiezan a gobernar y controlar nuestras vidas. That's why it is indispensable for you and I, Por eso es que es indispensable para ti y para mí, individually and as a family, individualmente y como una familia, that we continue to be students of the love of God. que continuemos siendo estudiantes del amor de Dios. And not just learn in knowledge, Y no solamente aprender en conocimiento, but that we cry out to God, y que clamemos al Señor, that His Holy Spirit would make it a reality in our que lives. su Espíritu Santo se haga una realidad en nuestras vidas, Because I just finished establishing Porque the yo- premise porque acabo de terminar de establecer la premisa that God's love and Spirit are indissoluble, inseparate. que el Espíritu de Dios y su amor son inseparables, So we are utterly dependent upon the Holy Spirit porque estamos necesariamente dependiendo del Espíritu Santo, to, on the one hand, reveal that love to us, que por un lado nos revele ese amor a nosotros, and on the other hand, for Him, after He reveals it, y por el otro lado, después, por él mismo, después que se revela, to make it real in our being. que lo haga real en nuestro ser. And Paul knew that this was the foundation of the relationship of the church with God. Y el apóstol Pablo sabía que este era el fundamento de la relación del amor de Dios con la iglesia. Let me give it to you again from a different angle. Déjeme mostrárselos por un ángulo, desde un ángulo diferente. The love of God becomes the source as well as the foundation. El amor de Dios vino a ser la fuente de la misma vez que el fundamento Of our relationship with God, de nuestra relación con Dios, within ourselves, dentro de nosotros and mismos with each other. y entre nosotros mismos. Because we have a three-dimensional relationship. Porque nosotros tenemos una relación tridimensional. We relate with God. Nos relacionamos con Dios. We also deal with ourselves. We relate with ourselves. Nosotros también bregamos con nosotros mismos. And we relate with our fellow significant others in our Y lives. nos relacionamos con nuestros compañeros en nuestras vidas. In another topic, we will discuss the three dimensions of the commandment of love. En otro tópico, la gente discute las tres dimensiones de los comandos No, de los mandamientos de de los Dios. mandamientos de Dios. We're commanded to love God Se nos ordena que amemos a Dios with all of our being. con todo nuestro ser. Yes? Soul, mind, and strength. La mente, el alma. No la muerte. En la mente, perdón. El alma, la mente y la fortaleza. And to love our neighbor Y que amemos a nuestro vecino as we love ourselves. como nos amamos a nosotros mismos. If you hate yourself, Si tú te odias a ti mismo, if you are unhappy with yourself, si eres infeliz contigo mismo, if you have a disdain for yourself, si te desdeñas a ti mismo, tiene un desdén para ti mismo. If you don't appreciate or if you don't like yourself, si tú no te gustas tú mismo, you will project that towards God vas a proyectar eso hacia Dios and towards others. y hacia otros.
And there's a lot of people in the family of God that even though they give lip service to God, Y hay gente que está dentro del pueblo de Dios que aun cuando le da culto de labio, culto de labios a Dios, they live in us. They live in self-hatred. viven odiándose a sí mismos. That may be strong, right? Eso puede ser fuerte, ¿verdad? But when you and I are highly critical of ourselves, Pero cuando tú y yo somos críticos de nosotros mismos, unloving to yourself, sin amor para ti mismo, unaccepting to yourself, sin aceptarte a ti mismo, you will have difficulty surrendering, receiving God's love. vas a tener dificultad en rendirte para recibir el amor de Dios. And obviously, it's not going to flow onto others either. Y obviamente no va a fluir hacia otros. How many are getting the message clear? ¿Cuánto están recibiendo el mensaje claramente? I'm here to tell you with all my heart, Te voy a decir con todo mi corazón, outside of the love of God, fuera del amor de Dios, we will not be preserved. no vamos a ser preservados. Our relationships will not be preserved. Nuestras relaciones no van a ser preservadas. How important is this? ¿Cuán importante es esto? Okay, so what I want to do in the remainder of our time Lo que quiero hacer en el resto del tiempo que nos queda is I want us to review what we've been learning so far quiero que repasemos lo que hemos aprendido hasta ahora of the love of God. del amor de Dios. And so far we've said that His love is eternal, Y hasta ahora hemos dicho que el amor de Dios es eterno, but it's also sovereign, pero que también es soberano, but it's also described as being transcendent. pero también se describe con ser trascendental, And it results in being fruitful. y esto resulta en ser fructífero, fecundo. Ultimately, the love of God will bear fruit. Últimamente, el amor de Dios va a traer fruto. And the fruit is going to reflect the characteristics of the nature of that love. Y el fruto va a reflejar las características de la naturaleza de ese amor. And it's also going to relate to the fulfillment of the purposes of God. Y eso también va a reflejar el cumplimiento de los propósitos de Dios. Next week, we will study deeply this prayer. La semana que viene vamos a estudiar profundamente esta oración. And one of the things that's going to be revealed to us is that the love of God teaches us what to love. Y una de las cosas que vamos a aprender es que el amor de Dios nos enseña qué amar. Because the love of God loves certain specific things. Porque el amor de Dios ama ciertas cosas específicas. And at the same time, it also hates. Y al mismo tiempo también odia otras cosas. And Paul is praying Y Pablo oraba that we may abound que nosotros sobreabundemos in the knowledge, en el conocimiento, the insight, la perspicacia, la perspicacia, the discernment el discernimiento of the knowledge of God, del the knowledge of this love. del conocimiento del amor de Dios. For what purpose? ¿Con qué propósito? That we may discern what is vital. Que podamos nosotros discernir qué es vital, What's important? qué es importante, What is of priority? cuál es la prioridad. So the love of God will have an effect in our lives Y el amor de Dios va a tener un efecto en nuestras vidas in rearranging our priorities. en arreglar o organizar nuestras prioridades.
it will teach us and it will lead us to love what He loves in His order of priority. Él nos va a enseñar a amar lo que Él ama en su orden De prioridad. de prioridad. So it's not going to leave any room for being nebulous, No va a dejar ningún espacio para que seamos nebulosos nor ambiguous o ambiguos in identifying en identificar in our lives en nuestras vidas and in others people's y lives en la vida de otros when somebody says, I'm walking in the love of God. cuando alguien dice estoy caminando en el amor de Dios, Because the fruit will reveal porque los frutos van a revelar if we're really walking in that love. si realmente estamos caminando en ese amor. Because Paul is praying, may I remind you, Porque el apóstol Pablo está orando, les recuerdo, that we be filled with the knowledge of this love, que seamos llenos con el conocimiento de su amor, so that it will produce fruits of righteousness. que para que produzcan frutos de justicia, Those things that are in right standing with Him. esas cosas que están en el correcto estándar con Él, That they're aligned with Him. que se alinean con Él. Okay. So that's why the love of God also has a purging effect. De esa manera también es que el amor de Dios tiene un efecto De purgar. de purgar, de limpiar. In John chapter 15, En Juan capítulo 15, you don't need to go there, but you can in your personal study, no tiene que ir a él, lo puede hacer en su estudio personal, verses 1 through 5, del verso 1 al 5, Jesus is using the vine as a metaphor. Jesús está usando la viña como una metáfora. He's saying, my Father is the gardener, the husbandman. Mi padre, él dice, mi padre es el labrador, el jardinero. I am the vine. Yo soy la viña. And you, my disciples, are my branches. Y ustedes, mis discípulos, son mis ramas. And he explains that the branch, Y él explica que la rama, independent of being connected or remaining in the vine, independientemente de estar conectada o permaneciendo en la viña, cannot bear fruit. no puede traer fruto, no puede dar fruto. Because the branch does not produce the sap, the Porque life la, sap. porque la rama no produce la savia de vida. The sap of life is found within the vine. Porque la savia de vida se encuentra dentro de la viña And it's rooted. y está arraigada And it flows through the branches. y fluye a través de la viña hacia las ramas And it produces fruit. y produce fruto. And then he says, Y entonces dice any branch that does not remain in me, que cualquier rama que no permanece en mí that does not bear fruit, y que no produce fruto, I will cut it. va a ser cortada. But any branch that bears fruit, Pero cualquier rama que produzca fruto I will purge it va a ser purgada so that it can bear more fruit. para que pueda producir más fruto. So listen, if you're considered to be a branch, Escuchen, si ustedes consideran que son una rama, don't be annoyed. no se moleste, Don't let anguish overcome you. no deje que la angustia lo sobrecoja. If you find yourself that the love of God Si usted encuentra que el amor de Dios, is being activated in fire in your life que ha sido activado en fuego en su vida, to have a purging effect, para tener un efecto purgante en usted, that means that when the love of God is burning in your soul, y eso significa que cuando el amor de Dios está quemando en su alma, it tends to bring out the worst that is in you, tiende a traer afuera lo peor que hay dentro de usted. exposing it, Lo expone to remove it, para removerlo, so that there will be an increase of the intensity of the sap of the
vine. para que haya un incremento en la intensidad, en la savia de la vida que viene de la viña, So that you can bear more fruit. para que usted pueda producir aún más fruto. So there's a conflict taking place in your soul. Porque va a haber un conflicto tomando lugar en su alma. And the conflict is between the ardent zeal, jealousy of the love of God Y el conflicto es entre el ardiente y amoroso y celo del amor de Dios and our own selfishness. y nuestro propio egoísmo. But I give you warning. Pero le doy un aviso. The love of God El amor de Dios will ultimately triumph in your soul. va últimamente a vencer en tu alma. Because one of the characteristics of the love of God Porque una de las características del amor de Dios is that love es que el amor suffereth all things, sufre todas las cosas, endures all things, soporta todas las cosas, hopes all things, espera todas las cosas, Espera. believes in everything. cree en todas las cosas. And Paul says, and love shall remain. Y el amor, Pablo dice que va a permanecer. Thank you for your enthusiasm. Gracias por su entusiasmo. The love of God El amor de Dios will melt va a derretir your hardness of heart. la dureza de tu corazón. Jesus went to the root. Jesús fue a la raíz. He said, I've come Él dijo, yo vengo not to cut the fruit. no a cortar el fruto, I come to put an axe to the root. vine a poner el hacha contra la raíz. When he said Cuando él dijo that the root issue for divorce que la raíz, el asunto de la raíz para el divorcio wasn't even adultery, no era necesariamente el adulterio, hardness of heart. dureza del corazón. And the only reason under the law why God through Moses gave allowed a certificate of divorce Y la única razón bajo la ley que Dios le dio a Moisés para emitir un certificado de divorcio was in preservation and protection of women. fue en preservación y protección de la mujer, Because he realized porque realizó that when there's hardness of heart operating in man, que cuando hay dureza de corazón operando en el hombre, there will be extreme abuse. iba a haber abuso extremo. And that's why the Apostle Paul says in Ephesians Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios, to forgive, para perdonar, so that you can be tender-hearted. para que puedas tener un tierno corazón. Our hardness of heart is related to the root of unforgiveness. Nuestra dureza de corazón se basa en la raíz del no perdonar. The life of God stops flowing and we become a dead sea. La vida de Dios se detiene, no fluye y nosotros nos convertimos en semilla muerta. En un mar muerto, where everything floats, Donde todo flota, but nothing grows. pero nada crece. And a lot of people are just floating around in life Y mucha gente está solamente flotando Dead. alrededor en la vida, and numb to themselves and others. muertos y adormecidos. And the love of God Y el amor de Dios will waken you up. te va a despertar, te va a levantar. And the first thing that you're going to experience when the love of God is working in your Y soul, la primera cosa que vas a experimentar cuando el amor de Dios está trabajando en tu alma, listen to it, escúchenla, pain. dolor. Because of your hardness of heart, Por la dureza de tu corazón,
you haven't felt any pain for a long time. Porque por la dureza de tu corazón no has sentido ningún dolor por mucho tiempo. But when the love of God restores tenderness, sensitivity, you become aware of your own pain and the pain that you've caused others. Y cuando la sensibilidad entra en tu corazón y tu corazón se vuelve noble, vas a recibir el conocimiento del dolor que tú que has recibido y que le has dado a otros. Déjeme complementar lo que acaba de decir. Restaura sensibilidad, ternura. Y comienzas a sentir tu propio dolor y el dolor del prójimo que causaste. So, there's a conflict that we're experiencing Hay un conflicto que estamos experimentando in our journey of transformation, a través de nuestra jornada de transformación. and it's between the love of God Y es entre el amor de Dios and our dormant, y, insensitive heart and hearts. y entre nuestro corazón insensitivo y dormido. And I want to illustrate, Quiero ilustrar, or better said, by way of illustration, o a manera de ilustración, I want us to look to the church at Philippi quiero que miremos a la iglesia de Filipo in order for us to observe para que en orden de nosotros poder observar how these four aspects cómo estos 4 aspectos that so far have been describing the love of God que hasta ahora han sido descritos del amor de Dios are illustrated in the life of the church at son Philippi. ilustrados en la vida de la iglesia de Filipo. Okay? And for this, we got to go to the historical background of the church of Philippi. Para esto tenemos que ir al trasfondo histórico de la iglesia de Filipo. You know, where does that church come from? ¿De dónde viene esta iglesia? Where was its beginning? ¿Dónde fue su principio? That as we read this epistle, Cuando leemos esta carta and Paul praying for this prayer for the church, y vemos a Paul orando esta oración por esta iglesia, which by the way, he wrote this letter from him being in prison. y Por hecho. él escribió esta carta estando en prisión. De hecho. And it's one of the most affectionate letters that Paul wrote to Y his church. esta es una de las cartas más Afectiva. efectivas que Paul le escribió a cualquiera de sus iglesias. He had over all other churches, he had a very special relationship with this church. Sobre todas las otras demás iglesias, él tenía un afecto especial por esta iglesia. That's why I pray that I hope we become or we imitate the church at Por eso yo Philippi. oro porque nosotros podamos imitar a la iglesia de Filipo. Oh, my God. Phew. Over 16 times you'll find the word joy or rejoice in this letter. Sobre 16 veces encontramos la palabra gozo en esta carta. How many want to increase your joy in your life? ¿Cuántos de ustedes quieren incrementar el gozo en sus vidas? You have to increase, I have to increase Tú tienes que aumentar, yo tengo que aumentar our knowledge and experience of God's love. nuestro conocimiento y nuestra experiencia con el amor de Dios. I didn't say happiness, Yo no dije felicidad, Because happiness depends upon happenings. porque la felicidad depende en qué cosas sucedan. In other words, whatever happens to you En otras palabras, cualquier cosa que le suceda a usted will determine va a, if you're determinar, happy. va a determinar si usted es feliz. But the love of God Pero el amor de is Dios not defined no está definido by your human condition por tu condición humana nor circumstances. o circunstancias. It's a fruit of the Spirit, Es un fruto del Espíritu, not a fruit of your humanity. no un fruto de tu humanidad.
Not a fruit of your sin in your humanity. No es del fruto del pecado en tu humanidad. It's not a fruit of your circumstances and mine. No es un fruto de tus circunstancias o las mías. It's not even a fruit of the people that are in relationship with you or you with them. No es tampoco un resultado de las relaciones de la gente que tú tienes relaciones o tú con ellos. It's a supernatural love Es un amor sobrenatural that began in it, that it defined itself in eternity que se define a sí mismo en la eternidad, before anything was created. antes de que nada fuera creado. That's why anything that's created Por eso es que cualquier cosa que es creada, cannot redefine the love that was defined in eternity. que no puede ser definir el amor que fue creado en la eternidad. Are you getting this? ¿Están recibiendo esto? Right there, that should give you a clue, Eso mismo debe darte en ese momento una prueba, una pista. una pista. Whether or not you and I are walking in love. Sí, no importa si tú y yo no estamos No, caminando. chico. Si estamos operando en los... Disculpa, que se me salió el cubano ahí. Caminamos en el amor de Dios. Ve lo fácil que es salirse del amor de Dios. Un momento en el espíritu. Yo lo amo, yo todavía lo amo, no hay problema. We have, listen to me, church. Tenemos, escúchame, iglesia. We have, we have humanized Hemos humanizado the love of God. el amor de Dios. And therefore we have redefined the love of God Por lo tanto, according to our human standards. Por lo tanto, hemos redefinido el amor de Dios de acuerdo a nuestros estándares humanos. We got to get connected. Tenemos que conectarnos. We've been disconnected. Hemos estado desconectados. I'm preaching this for all of us. Estoy predicando esto para todos nosotros. How hard is it to walk in the love of God? ¿Cuán duro es el caminar en el amor de Dios? The cross. La cruz. That's how hard. Esa es tan duro como It es. requires crucifixion to your flesh and mine. Requiere de la crucifixión de tu carne. Your flesh will never want to love the unlovable. Tu carne nunca va a querer amar lo que no se debe amar. Lo que no es amable. Que no es amable. All right, let's go to Acts 16. Vamos a Hechos You know, 16. I want to say in confidence that what I've ministered to you so far has been by the Spirit. Lo que les voy a decir en confianza es que lo que le han ministrado a ustedes es a través del Espíritu. A lot of fresh things have flowed through me. Varias cosas frescas han fluido que no estaban premeditadas. But I want us to look at Acts 16 as the historical background. Quiero que veamos a Hechos 16. And I want you to see these aspects of the love of God being illustrated and demonstrated in how the church at Philippi was birthed. Okay? First of all, Primero, I want us to look at verse 6, please, real quick. queremos Help me with the quiero que time. veamos el verso 6. Okay? Read it along. It says, And Paul and Silas passed through the territory of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to proclaim the word in the province of Asia. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. So I want you to make special note that it was the Holy Spirit that restricted Paul and Silas to go into the region of Asia to preach the gospel. Quiero que hagan un punto, una anotación de que fue el Espíritu Santo el que impidió que Pablo y Silas fueran a predicar el Evangelio en la región de Asia. Let me make a clarification, because many, even ministers of the gospel, have a real misunderstanding about the Lord's commission. Déjame hacer una clarificación, porque muchos ministros del Evangelio tienen problemas Malos entendidos de la comisión. de la comisión del Evangelio.
In Mark 16 says, preach the gospel, go into all the world and preach the gospel to every creature. Primero les dice que vayan sobre todo el mundo y le prediquen el evangelio a toda criatura. So a lot of ministers have erroneously concluded that they can go anywhere they want to preach the Y gospel. muchos ministros han concluido que pueden ir donde quiera, a donde ellos quieran, a predicar el evangelio. And they don't understand not only the historical background, but the theological background of Jesus' commission, Great Commission. Y ellos no entienden no solamente el background, El el trasfondo. trasfondo histórico, sino Teológico. el trasfondo teológico de la comisión que Cristo Remember les dio. that in the Old Testament, the Israelites were considered to be the only chosen people. Recuerden que en el Antiguo Testamento los israelitas eran considerados el único pueblo escogido. But Jesus came to reaffirm what the prophets of old were already revealing progressively throughout all of Scripture. Pero Jesucristo vino a afirmar lo que los profetas habían ido clarificando a través de la Escritura. That the Gentiles were included in the eternal and new covenant that Jesus, the Messiah, was going to inaugurate. Que los gentiles estaban incluidos en el pacto eterno que el Señor Jesucristo vino a afirmar. So when Jesus says, go preach the gospel go into all the world and preach the gospel to every creature, he was breaking that restriction, that limitation that was confined only to the Israelites. Entonces, cuando Cristo les dio la orden de ir a predicar a todo el mundo y a toda criatura, estaba rompiendo con esa idea. That it was inclusive of the Gentiles, meaning nations. Que era incluyendo a los gentiles, significando las naciones. And when you read Paul's theology, we realize that the chosen one were not only the chosen Jews, but the chosen Gentiles. And out of the two people, Y cuando he was going to make one body. Cuando vemos las teologías de Paul, vemos que los escogidos eran los gentiles y los escogidos eran también de los judíos, creando un solo pueblo. Because Paul's theology in Ephesians chapter 1 verses 3, 4 and 5. Porque la teología de Paul en Efesios capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, reveal to us that God chose nos revela a nosotros que Dios escogió us. a nosotros. And the us there in Paul's language is both Jews and Gentiles, Y the el, church. y el nosotros para Paul era tanto los gentiles como los judíos. Before the foundation of the world. Habían sido escogidos antes de la fundación del mundo. God knows who's his elects are. Dios sabe quiénes son sus elegidos And he knows where they're at. y sabe dónde están. And the Holy Spirit has that knowledge. Y el Espíritu Santo tiene ese conocimiento. And he also knows at what precise time the Lord has assigned them for them to be birthed into the kingdom of God. Y también sabe el momento preciso que el Señor ha asignado para que estos elegidos nazcan dentro del reino. So we must be subject and submitted, dependent upon the guidance of the Holy Spirit. Nosotros debemos sujetarnos y someternos a la guianza del Espíritu Santo, because the Holy Spirit is going to lead us where God's chosen people are at a particular time. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar dónde está el pueblo elegido en un tiempo en particular. In other words, En otras palabras, the Philippian church, la iglesia de Filipo, all the members that composed that church, todos los miembros que componían esa iglesia, were God's elect since the foundation of the world. habían sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. And only God has that intimate knowledge about his chosen ones. Y solamente Dios tiene ese conocimiento íntimo acerca de sus elegidos. And those who he foreknew, he loves. And those who he loves, he chose. Y esos que él conocía, amó, y a esos que amó, él escogió. So the ministers don't know that, but God knows that. Los ministros no saben esto, pero Dios sabe esto. So we can't take the commission into our own hands and do with it as we please. No podemos tomar la comisión en nuestras propias manos y hacer con ella lo que nosotros queramos. Because Jesus gave that commission by the Holy Spirit. Porque Cristo dio esa comisión a través del Espíritu Santo. So it requires the Holy Spirit to lead us into the fulfillment of that commission. Y requiere del Espíritu Santo para guiarnos al cumplimiento de esa comisión.
And we see that demonstrated in the life of Paul's ministry Y vemos eso demostrado en la vida del ministerio de Pablo and all other apostles. y todos los otros apóstoles. So we see here in verse 6, you with me? Vamos aquí en el verso 6. That they were forbidden to go into Asia. In number 7, verse 7, and when they had come opposite Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not permit them. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitania, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Who did not permit them? ¿Quién no lo permitió? The Spirit of Jesus. El Espíritu de Who Jesús. gave the commission? ¿Quién dio la Jesus. comisión? Jesús. How did he give the commission? ¿Cómo él dio la comisión? By the Spirit. A través del Espíritu. How are we going to fulfill the commission? ¿Cómo, By the Spirit. ¿Cómo vamos a cumplir esta comisión? Por el Espíritu. But we have a church that is not connected to the Spirit. Pero tenemos una iglesia que no está conectada con el Espíritu. Because it's not connected to the love of God. Porque no está conectada al amor de Dios. Because the love of God pursues, Porque el amor de Dios persigue, finds, encuentra, conquers, conquista, transforms, transforma, occupies, ocupa and is expressed y se expresa through the lives a través de la of vida those de in aquellos whom en quien the love of God el amor de is Dios poured into them está siendo by the derramado en Spirit. ellos para el Espíritu. Por el Espíritu. Now look at verse 9. Vamos a ver el verso 9. So, excuse me, 8. I want you to see the Ocho, word. perdón. It's not me. Look Quiero at que the word. vean la palabra, no me miren a mí. So passing by Mysia, they went to Troas. Entonces, pasando de largo por Masia, bajaron a Troas. There a vision appeared to Paul in the night. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. What did Paul have? ¿Qué Pablo tuvo? Okay, from pizza, ¿De la pizza? from a bad indigestion. ¿Por una mala indigestión? Who gave the vision? ¿Quién le dio esa visión? The Holy Spirit, when it's poured out, men and shall have visions. Cuando el Espíritu Santo es derramado, el hombre debe tener visión. Will have vision. Va a tener visiones. That's what Prophet Joel prophesied. Eso fue lo que el profeta Joel When my profetizó. Spirit is poured, Cuando el Espíritu es derramado, young men shall have visions and old men will have dreams. los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. I have both Yo tengo los dos. because I'm in that midlife crisis. Está en la crisis de su media vida. Okay, that's a different subject. There a vision appeared to Paul and I, a man from Macedonia En la que un hombre de Macedonia stood pleading with him and saying, come over to Macedonia and help us. puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. From whom did the vision come from? ¿De quién vino la visión? What did the Holy Spirit see? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo vio? A man. Un hombre. And us. From where? Macedonia. ¿De dónde? De Macedonia. And the man was saying what? Y el hombre estaba diciendo ¿qué? Come and help us, plural. Ven y ayúdanos, en plural. You getting this? ¿Están captando esto? The Holy Spirit is on a mission. El Espíritu Santo está en una misión. And what's the mission? ¿Y cuál es la misión? To reach out El alcanzar a su to his gente. elect, whom he has loved since the beginning of the world. Al cual es amado desde el principio del mundo. Are you getting this? ¿Están recibiendo esto? Love El amor has been pursuing you since eternity. se ha estado persiguiendo desde la eternidad. It reached me when I was 18. Me alcanzó a mí cuando yo tenía It 18 años. preserved my life Preservó mi vida physically. física. Look what it says. Mire lo que dice. And when he had seen the vision, we, including Luke, at once endeavored to go into Macedonia, confidently inferring that God had called us to proclaim the gospel to them.
Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Church, are you asleep? Are you awake? Iglesia, ¿ustedes Are you están listening? despiertos? ¿Están escuchando? Therefore, setting sail from Troas, we came in a direct course to Samothrace, and the next day we went to Neapolis. And in verse 12, and from there we came to Philippi, which is the chief city of the district of Macedonia and a Roman colony. We stayed on in this place some days. Just read verse 12. Baja el verso. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. And on the Sabbath day, we went outside the city's gate to the bank of the river, where we were supposed there was a place of prayer. And we sat down and addressed the women who assembled there. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Women. There was a group of women. Había un grupo de mujeres. Now look, verse 14. One of those who listened to us was a woman named Lydia from the city of Thyatira, a dealer in fabrics dyed in purple. She was already a worshiper of God, according to the Hebrew, culture. And the Lord opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Y una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Titiara y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de All the Pablo. women were listening Todas las mujeres estaban escuchando with natural ears. con sus oídos naturales. But only Lydia, Pero solamente Lidia, God opened her heart. Dios abrió su corazón. Only God can open hearts. Solamente Dios puede abrir los corazones. Because the natural man cannot understand the things of the Spirit. Porque Because porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. they're foolishness to them. Porque son locura para él. Because they're spiritually understood. Porque solamente se puede entender espiritualmente. It requires the Holy Spirit to open up your mind and your heart. Requiere del Espíritu Santo para abrir tu mente y tu corazón. Because the gospel is not a natural idea. Porque el Evangelio no es una idea natural. The gospel is classified as the eternal gospel. Porque el Evangelio está clasificado como el eterno Evangelio. It's the gospel of God. Es el Evangelio de Dios. It's the gospel of Jesus Es Christ. el Evangelio de Jesucristo. And it's the gospel that only the Holy Spirit can reveal to the mind and the heart of Y es people. el Evangelio que solamente el Espíritu Santo puede revelar a la mente y al corazón del hombre. To understand His grace, mercy, love, and truth. Para entender su gracia, su misericordia, su amor y su verdad. So look, are you seeing ¿Están viendo? how God's love for the church of Philippi was an eternal love Cómo el amor de Dios por la iglesia de Filipo era el amor eterno, based upon the foreknowledge of God basado en el pleno conocimiento de Dios. en la presencia. De Dios. The theology of this La teología de esto is in Ephesians 1. está en Efesios 1. In his foreknowledge, En su presencia he predestined nos predestinó and he chose. y escogió. And God knows whose are the elect. Y Dios sabe quiénes son los elegidos. And the love of God Y el amor de Dios will be revealed to them. va a ser revelado a ellos. Wow. Look, keep reading. We're running out of time. Vamos a continuar leyendo. And when she was baptized along with her household, she earnestly entreated, saying, if in your opinion I am one really convinced that Jesus is the Messiah and the author of salvation, and that I will be faithful to the Lord, come to my house and stay. And she induced us to do it. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. As we were on our way to the place of prayer, we were met with a slave girl who was possessed by a spirit of divination.
Una vez cuando íbamos a un lugar de oración, se nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. And she brought her owners much money by her fortune telling. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. She kept following Paul and the rest of us, shouting loudly, "These men are the servants of the Most High God. They announce to you the way of salvation." Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y lo anuncian a ustedes el camino de salvación. And she did this for many days. Y así continuó durante muchos Then días. Paul, being sorely annoyed and worn out, turned around and said to the spirit within her, "I charge you in the name of Jesus Christ to come out of her." And he came out that very moment. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. But when her owners discovered that their hope of profit was gone, they caught hold of Paul and Silas and dragged them before the authorities in the forum, the marketplace, where trials are held. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, se echaron mano de Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados. And when they had brought them before the magistrate, they declared, "These fellows are Jews, and they're throwing our city into great confusion." Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres a que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. The verse 22, the crowd also joined in the attack upon them, and the rulers tore their clothes off of them and commanded that they be beaten with rods. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron a que se les arrancara la ropa y les azotaran. And when they had struck them with many blows, they threw them into prison, charging the jailer to keep them safe. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. He, having received strict charge to put them in the inner prison, the dungeon, and fasten their feet in the stocks. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó de los pies en el cepo. But about midnight, as Paul and Silas were praying and singing hymns of praise to God, and the other prisoners were listening to them. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and at once all the doors were opened and everyone's shackles were unfastened. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. When the jailer startled out of his sleep, so the prison doors were open, he drew his sword and was at the point of killing himself because he supposed that the prisoners had escaped. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. But Paul shouted, "Do not harm yourself, for we're all here." Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Then the jailer called for lights and rushed in, and trembling and terrified, he fell down before Paul and Silas. Y el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. And he brought them out of the dungeon and said, "Men, what is it necessary for me to do that I may be saved?" Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? And they answered, "Believe in the Lord Jesus Christ, Y ellos contestaron, cree en el Señor Jesús. and keep trusting yourself in him, and you will be saved." Así tú y tu familia serán salvos. And interpret my version. And this applies both to you and your whole household as well. Y esto aplica a ti y a toda tu casa también. And they declare the word of the Lord concerning Christ and eternal salvation to him and to all who were in his house. Y ellos declararon la palabra del Señor y trajo salvación a él y a todos en su casa. And he took them the same hour of the night and bathed them because of their bloody wounds. He was baptized immediately, and all the members of his house. Él los tomó y los lavó porque estaban golpeados y ensangrentados. Y fue bautizado inmediatamente él y toda su familia. Then he took them into his house and set food before them. Y los llevó a su casa, presentó comida delante de And he ellos leaped much for joy y disfrutó de mucho gozo with all his family Con that toda su- believed in God. con toda su familia y creyó en Dios. Now look at this. Don't you see that? ¿Ven esto? ¿Ven eso? God's love was eternal, was it not? El amor de Dios es eterno. It was already defined Estaba totalmente definido for Lydia, para Lidia, for the jailer, para el carcelero, for his whole family. para toda su familia. God knowing O sea, Dios sabiendo
their human condition, su condición humana, knowing that the jailer sabiendo que el carcelero was going to imprison his own apostle. iba a ponerle en prisión a su propio apóstol. Do you see how God's love is eternal? ¿Ven cómo el amor de Dios es eterno? How about sovereign? ¿Qué tal soberano? Huh? Don't we see God's sovereign love being displayed here? ¿No vemos For Lydia. el amor soberano de Dios puesto en display aquí para Lidia? How about transcendent? ¿Qué tal trascendental? It transcended. Él trascendió. What did it transcend? ¿Qué trascendió? Defamation, Difamación, accusation, acusación, suffering, sufrimiento, imprisonment, encarcelamiento, punishment. castigo. The love of God transcended El amor de Dios lo trascendió to get to the jailer. para llegar al carcelero. The vision was a man, not a woman. La visión fue un hombre, no una mujer. That man was in the jail. Ese hombre estaba en la cárcel. Listen, church, Escuchen, iglesia. the love of God El amor de Dios many times muchas veces will sovereignly, va a ser soberanamente, será soberanamente, will sovereignly allow us to suffer for the sake of the gospel and those who he has chosen. nos va a permitir sufrir por el beneficio del evangelio y aquellos que sufren. This is what Paul wrote about in 2 Timothy, Esto fue lo que Pablo escribió en 2 Timoteo, verse 2, verse 10, that he was willing to suffer for the sake of the chosen. porque él estaba dispuesto a sufrir para el beneficio de los escogidos. Who told you the lie? ¿Quién te dijo esa mentira? That the love of God will not allow suffering in your life. Que el amor de Dios no iba a permitir sufrimiento en tu vida. Quite the contrary. The love of God will allow suffering and will produce suffering. Todo lo contrario, el amor de Dios va a permitir sufrimiento y va a hacer sufrimiento. Because the love of God is a suffering love. Porque el amor de Dios es un amor sufrido. Look how much the love of God suffered for us. Mira todo lo que el amor de Dios sufrió por nosotros. Sufre It por caused nosotros. Jesus to suffer since eternity. Le costó a Cristo, a Jesús, sufrir su eternidad. How? ¿Cómo? He left his Father. Él dejó a su Padre, He left heaven. dejó el cielo, He left his throne. dejó su trono, He humbled himself. se humilló a sí mismo, He stripped himself. He emptied himself. se vació, se desnudó a sí mismo, He took up on the form of a servant. tomó la forma de un sirviente, He suffered rejection. sufrió rechazo, He suffered defraudment. sufrió He defraudamiento, suffered persecution. sufrió persecución, He suffered abandonment. sufrió abandono, He suffered betrayal. sufrió traición, He suffered everything sufrió todo to get to you. para alcanzarte a ti. He suffered separation. Sufrió separación, He suffered loneliness. sufrió soledad. He was willing to suffer separation from the Father to unite you to the Father. Estaba dispuesto a sufrir separación del Padre para unirte a ti al Padre. His love is transcendent, Su amor es trascendental, meaning that it will take you through stuff. significando que te iba a llevar a través de ciertas cosas. It didn't avoid imprisonment, No evitó el encarcelamiento, but it preserved Paul in imprisonment pero preservó a Pablo dentro de la and it prisión delivered him from imprisonment. y lo liberó de la prisión. The love of God is always rewarded. El amor de Dios es siempre recompensado, It's always vindicated. siempre es vindicado. They crucified the love of God, Ellos crucificaron el amor de Dios, but it was vindicated by his resurrection. pero fue vindicado por su resurrección. Paul was vindicated. Pablo fue vindicado. The same jailer El mismo carcelero took him to his house, lo llevó a su casa, gave him food at his table, le dio comida en su mesa, bathed him, lo bañó, ministered to him, le ministró a él, gave him refuge. le dio refugio. Come on, people. Vamos, gente. And it gave fruit. Y dio fruto. That church Esa iglesia multiplied into multiple churches in Macedonia. You can read about in se 2 Corinthians multiplicó 8:1. en muchas iglesias en Macedonia.
It was a poor church. Era una iglesia pobre, And it was the most giving church to the apostles' ministry. pero era la iglesia que más aportaba al ministerio del apóstol. I close Cierro, by reading to you, not preaching, leyéndolo a ustedes, no some predicando. lessons of God's love Algunas lecciones del amor de Dios learned from the Philippian church. que se aprenden de la iglesia de Filipo. And we can take hours preaching this. Podemos tomar horas. Lesson predicando. number 1. Lección número 1. God knew us and determined to love us with an everlasting love. Dios nos conoció y determinó amarnos con un amor eterno. Before we ever came into life existence. Aún antes de nosotros convertirnos en vida existente. Therefore, Por lo tanto, His eternal love. su amor es eterno. Number 2, Número 2. God in His love Dios en su amor chose us. nos escogió. Listen to this. Escuchen esto. Knowing perfectly Sabiendo perfectamente and intimately e íntimamente our sinful, corrupt human condition. nuestra Condición corrupta, conducta humana. humana y pecaminosa. He knew. Él sabía Intimately. sabía íntimamente. He decided to love you Él decidió amarte in eternity en la eternidad before you were born antes de que tú nacieras, and knowing sabiendo your human condition. tu condición humana. That's why your sin Por eso es que tu pecado does not redefine God's love for you. no redefine el amor de Dios por ti. It delivers you from the power of sin. Te libera del poder del pecado. Oh, you can meditate. Dime que no. Oh my God. He did. He did. Esto lo hizo. Esto lo hizo Taking into full account tomando en toda su cuenta all acts of sin, todos los actos de pecado, mistakes, errores and failures y fallas being committed, siendo cometidas, past, present, and future. pasadas, presentes y futuras. Therefore, Por lo tanto, His unconditional love. su amor incondicional. You think that your failure is that you just had is when God just found out about it? ¿Tú piensas que esa falla o ese fracaso que has tenido, Dios se enteró ahora? He chose to love you knowing it. Él escogió amarte conociéndolo. For what purpose? ¿Con qué propósito? To demonstrate His love in you. Para demostrar su amor en ti. To say, nothing is more powerful than my love. Para poder decir, nada es más poderoso que mi amor. Even when you hate yourself, God's love will not allow you to hate yourself. Aun cuando tú te odias a ti mismo, el amor de Dios no permite que tú te odies a ti mismo. God's love El amor de Dios exceeds human knowledge and experience sobrepasa el conocimiento humano y la experiencia. when it sovereignly leads us, not fully knowing where we're going to end up. Cuando soberanamente nos guía, no sabiendo nosotros completamente dónde vamos. Paul didn't know. Pablo no sabía, He was just following. él solamente lo seguía. He didn't know that what was expected of him in that city. Él no sabía que se esperaba de él en esa He didn't ciudad. know that awaited defamation, accusation, that he was going to be taken in front of the marketplace and falsely accused and beaten and taken to prison. Él no sabía todas esas cosas. Pablo no sabía que él iba a ser guiado a la ciudad filipense y experimentar todo lo que experimentó. Because if he had, Porque si él hubiera sabido, maybe he would not have gone, just like you. posiblemente no hubiera ido de la misma manera que tú. I ain't going there. Yo no voy para allá, Get beat up with rods? que me peguen, que me den con palo. Therefore, Por lo tanto, all it requires is trust and obedience to the Spirit's leading. todo lo que se requiere es obediencia al Espíritu, His providential love. su amor providencial. He saw. Él vio, Mira, look at me. mírenme, Providential. providencial. That means providente. God sees ahead what you're going to go through, and His love makes provision for it.
Eso significa que Dios ve delante de ti y hace provisión para ti. Love will give you the strength to endure suffering. Su amor te va a dar la fuerza para soportar el sufrimiento. Can I say that again? ¿Puedo decir eso otra vez? The love of God El amor de Dios will provide te va a proveer strength fuerza to endure para soportar suffering. el sufrimiento. And sometimes Y en algunas ocasiones He allows us to get to the end of our human strength. nos permite llegar hasta lo último de nuestra fuerza humana He says, I can't no more. y decimos, no puedo soportar más. You know where I'm at? ¿Saben dónde estoy? In a surrender state. En un estado de rendición, rendimiento. de rendición. Oh, it's not easy. No es fácil. I didn't say it was easy. Yo no dije que era fácil. It's a fight for me to stay surrendered. Es una lucha conmigo para mantenerme rendido. He wants me to surrender. Él quiere que me rinda. I'm hard to surrender. Yo estoy duro para rendirme. Oh, I'll be on the floor. Puedo estar en el piso. And then I get up. Entonces me levanto. But not necessarily in His strength, in my strength. Pero no necesariamente su fuerza, es mi fuerza. Then I get Y empiezo a luchar otra vez. knocked down. Y vuelvo y me tumbo. Hurry up. Listen to this. Escuchen esto. The nature of God's spiritual vision, La naturaleza de la visión espiritual de Dios, you that have vision, ustedes que tienen visión, is always love es siempre el amor. in relationship En relaciones, to His glorious purpose en relación con su propósito glorioso of propagating the gospel. de propagar el Evangelio. Not my image, No mi imagen, not my wealth, no mi prosperidad, not my success, no mi éxito, not my fame, no mi fama, His gospel. su Evangelio. Because I'm alive because of His gospel. Yo estoy vivo por su Evangelio. I'm alive because of His gospel. Estoy vivo por su Evangelio. Paul knew he was alive because of his gospel. Pablo sabía que estaba vivo por su Evangelio. Fifth, God defines Dios define the stewardship of our ministries la Mayordomía. mayordomía de nuestro ministerio, based on love connections basado en conexiones de amor with people con gente that will fully embrace the revelation of His gospel of grace and truth. que van a abrazar completamente la revelación de su Evangelio. God will connect you with people Dios te va a conectar con la gente that will love this que van a amar esto like you love it. como tú lo amas. People only disconnect from you when they fall out of love with you. La gente se desconecta solamente de ti cuando caen en desamor de ti. Does that make sense to you? ¿Hace sentido? That's simple. Eso es simple. Therefore, His inheritance of love. Por lo Por lo tanto, tanto, la herencia de su por amor, el deseo de su amor, His people. su gente. God's love pueblo. enables us El amor de Dios nos permite to endure el soportar all kinds of hardships, todo tipo de necesidades, dificultades, setbacks, defamation, Difamación, persecution, tribulation. persecución, tribulación. Therefore, His Por lo tanto, suffering and overcoming love. Su amor Sufriente. sufriente y que vencedor. sobrepasa- y vencedor. You gotta suffer before you overcome. Tú tienes que sufrir antes que seas vencedor. Even in Walt Disney, they're suffering. Aún en Walt Disney está sufriendo. The reason you don't think so is because you don't work there. Tú no piensas así, pero que tú no trabajas ahí. God's love El amor de Dios is the basis
Es la base for reconciling all things, para reconciliar todas las cosas, preventing us preveniendo que nosotros from a root of bitterness de las raíces de amargura developing in our souls. que se desarrolle en nuestra alma. It is also the basis También la base to be empowered para ser empoderado, to worship Him para alabarlo in our darkest hour, en nuestras horas más oscuras, the midnight hour. la hora de la medianoche. Therefore, Por lo tanto, His love su amor is an expression of worship. es una expresión de alabanza. Paul and Silas, Pablo y Silas, when they're in stock at midnight, cuando estaban en el cepo a la medianoche, they worshiped estaban alabando y adorando al out Señor loud. en voz alta. You know, this, I don't want you to make, I'm not here to make you feel bad Yo no estoy aquí para hacerte sentir mal nor feel good. o para hacerte sentir bien, I'll say this. pero voy a decir esto. I know Yo sé, when you and I cuando tú y yo are not being influenced by God's love. no somos influenciados por el amor de Dios. You know how? ¿Saben cómo? We don't worship. Nosotros no alabamos, no adoramos, Because we worship what we love. porque adoramos o alabamos lo que amamos. We make space and time for what we love. Hacemos espacio y tiempo para lo que amamos. We invest efforts and resources what we love. We serve what we love. We worship what we love. Servimos lo que amamos, adoramos lo que amamos. You know when God knows that we love Him? When we worship Him in the midst of suffering. ¿Saben cómo Dios sabe que lo amamos? Cuando lo alabamos en medio de nuestro sufrimiento. You know when I know I love God? ¿Saben cómo yo sé que amo a Dios? When I'm preaching to you. Cuando te estoy ministrando a ti. When I myself, Cuando yo mismo I'm bleeding on the inside. estoy sangrando en el interior. Or do you think that I'm better than you? O tú piensas que yo soy mejor que tú. Or maybe you're better than me? O que tú eres mejor que yo. Oh no, because you're called. No, porque tú eres llamado. And you're not called? Y tú no eres llamado también. You're not chosen? Tú no eres escogido. Everybody has a cross. Todo el mundo tiene una cruz. Why are you not carrying it? ¿Por qué tú no estás cargando la tuya? I'm carrying mine. Yo estoy cargando la mía. You want to carry mine? ¿Tú quieres cargar la mía? You can't. Tú no puedes. You got your own. Tú tienes la tuya propia. And you don't know the size of mine or the weight that I have. Y tú no sabes el tamaño o el peso de la que yo tengo. But God's love Pero el amor de Dios shaped your cross. forma tu cruz. And you can carry it. Y entonces tú puedes cargarla. And sing hymns Y along the way. y cantarle himnos a Él en el camino. I know this is not popular preaching. Yo sé que esto no es una predicación popular. I know that we have a bunch of effeminates behind pulpits in our day. Que tenemos un montón de feministas en esto. No feministas, afeminados. Ah, ok. Sorry, damas. Afeminados en el púlpito el día de hoy. You can be feminine. Sorry. No, I don't want even this to be like, what you call it? Edited. No quiero que esto sea editado. Yeah. It's another word, it's cowards. En otras palabras, cobardes. God's love is the hope. Dios ama. No. El amor de Dios es la esperanza of being vindicated De ser vindicado in His purposes. en sus propósitos. It's the hope of our renewal, Es la esperanza de nuestra renovación, our progress, de nuestro progreso, productivity, productividad, prosperity. prosperidad. Therefore,
Por lo tanto, His love su amor is fruitful. es fructífero, fecundo. His love is generating in you. Su amor está generando en ti. Do you know why Pastor Connie's in my marriage up till now has lasted 30 years? Ustedes saben que la pastora Connie dice, ¿por qué No, no? ella no dice. Yo estoy diciendo. Do you know why our marriage has lasted 30 years? Porque el matrimonio nuestro ha durado 30 años. Here's the testimony. Aquí un testimonio. Because it's her testimony. Because God planted a seed of love in her by the Spirit in her heart without knowing me. Porque el Espíritu de Dios plantó una semilla de amor en su corazón antes de conocerlo a él. It takes a supernatural love Toma un amor supernatural to be married to me. para estar casado con él. What's the secret ¿Cuál es el secreto? of staying together? Para mantenernos juntos. Agape. Agape. El amor de Dios incondicional. That's the secret. Ese es el secreto. It's the mystery revealed. Este es el misterio revelado. What's the secret of lasting friendship? ¿Cuál es el secreto de amistades que duran largo tiempo? Love. El amor. There's going to be days you're not going to like me. Va a haber días que ustedes no lo I pueden don't know, gustar. maybe every day you don't like me. Quizás no, yo no les caigo bien todos los días. Well, guess what? Pero ¿saben qué? There's going to be days I'm not going to like you either. Va a haber días que ustedes tampoco yo me van a gustar mucho. What's going to hold us together? ¿Qué es lo que nos va a mantener unidos? Love. Amor. See? Right? Mm. How many have understood a little bit more about the love of God? ¿Cuánto ustedes han entendido un poquito más acerca del amor de Dios? Love is not about feelings. Whoa, 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 feelings. El amor no es acerca de los sentimientos nada más. It's a choice. Es una selección. You choose to love. Tú escoges el amar. No, you stand on your feet. Levántese, por favor. You choose. Ustedes, Yeah. tú escoges God amar. chose. Dios escogió. God didn't look at you and say, oh, I feel so good. Dios no fue donde te dice, me siento tan bien. He chose. Él te escogió. He wasn't obligated. Él no estaba siendo obligado. Do you know, I have a rhema for some of us. Tengo una palabra rema para algunos de nosotros. You know, when you and I feel resentful, ¿Saben cuando usted o yo nos sentimos resentidos? when we feel that we're obligated to love. Cuando nos sentimos que estamos obligados a amar. No, you choose. Tú escoges. When you are free, you choose. Cuando tú eres libre, tú escoges. But when you don't feel free, Pero cuando no te sientes libre, you feel obligated. te sientes obligado. God was not obligated. Dios no fue obligado. He was free. Era libre. And He chose Y Él escogió to love you, amarte, knowing who you were sabiendo quién tú eras and who you were not. y quién no eras. What you were not Lo que tú no eras and what you were. y lo que tú eras. And He freely chose. Y libremente escogió He accepted y aceptó and He transformed. y se transformó. You will transform Tú fuiste transformado when you choose cuando tú escogiste to accept, el aceptar, to love. el amar. I didn't say it was easy. Yo no dije que era fácil. Say with me. It's impossible. Diga conmigo, es No, come on, say imposible. it's impossible. Es imposible. Dilo, es imposible. Díganlo. But with God, Pero con Dios all things are possible. todas las cosas son I didn't, posibles. I didn't preach to you a human love. Yo no les predico a ustedes del amor humano. Please. Por favor. You received something today? ¿Recibieron el día de hoy? Amen. Estamos madurando un poco. Estamos madurando un poquito.
Well, if you love, you give. Si tú amas, tú das. You love, you serve. Si tú amas, sirves. You love, you worship. Y si tú amas, tú adoras. If you love, you show up. Y si tú amas, te presentas. Let me ask a question here as a family. Déjeme preguntarle una pregunta como familia. Who is not in our midst, ¿Quién de nosotros, en medio de nosotros ahora, aún the people that couldn't come today, aun cuando even the people, not going through some difficult stuff? no está pasando a través de ciertas dificultades? Who is going, now let me ask you the question. Who is going through stuff? ¿Quiénes están atravesando situaciones? Look around you, please. Look around you. What does that communicate? ¿Qué esto comunica? Miren alrededor. Okay. ¿Qué les I want you to comunica? turn around and say to 2 or 3 people, you're not a special case. Yo quiero que se volteen y le digan a 2 o 3 personas, tú no eres un caso Who especial. told you you were a special case? ¿Quién te dijo a ti que tú eras un caso especial? Huh? Ella tiene problemas más grandes. ¿Verdad? Yo creo que sí. We're all, please, the greatest revelation. La mayor revelación. God knows Dios sabe the stuff that we're going through. de las cosas que nosotros estamos He's not atravesando. scandalized. No se escandaliza. And guess what? ¿Y saben qué? I'm not scandalized. Yo no me escandalizo tampoco. Ask your brother, are you scandalized? Pregúntele a su hermano, ¿estás escandalizado? ¿Tú estás escandalizado? No. No. Por favor, come on. We're all going through crap, all right? Dude, This is a special church. esto es una iglesia especial. This is a special church. Esto es una iglesia especial. Mm-hmm. That was Greek, by the way. Sí. Pablo dijo que era excremento. Everybody's going through stuff. Come on. Todo el mundo atraviesa situaciones, vamos. My demons are maybe bigger than yours. Y situaciones que quizás son mayores que las tuyas. Come on. What do you think that God is teaching us to be transparent and open to? Oh my God, you too? Porque Dios nos I enseña a didn't ser know. transparentes y abiertos para reconocer Please, tú come también on. estás pasando por lo mismo. Yo Let's no be lo sabía. real. Yes, be authentic. Seamos okay? reales, seamos You're in an auténticos. authentic family. You have an authentic me. Somos una familia auténtica Okay. y tenemos un líder auténtico. Father, we bless you. We love you because you first loved us. And you're Yes. teaching us how to walk in your love. You're calling us to do great things for your gospel's sake and your purpose. Gracias, Señor, por transformar nuestras vidas con el amor de Dios.